Cenizas del futuro, la lucha por la humanidad. Capítulo 10. Asalto a la base. Tras unos días en los túneles y con Martín ya recuperado, el grupo emergió de los túneles hacia un paisaje desolado, donde el terreno era áspero y cubierto de rocas. El sol se ocultaba detrás de las montañas, proyectando largas sombras que creaban un aire de misterio y peligro. Martín, Ana, Hugo, Jaime, Abraham, Alicia, Jorge y los demás sobrevivientes miraron a su alrededor, buscando señales de vida o posibles amenazas. La elección entre dos caminos se presentó de inmediato. A la derecha, el camino parecía conducir a un sendero rocoso hacia una base alienígena. A la izquierda, un sendero más angosto se adentraba en la espesura del bosque. Jorge, quien había estado más reservado desde el último ataque, propuso dividirse en dos grupos para cubrir más terreno y tener más posibilidades de llegar a la base sin ser detectados. Nos dividiremos, dijo Jorge, mirando el mapa que tenían. Un grupo tomará el camino del bosque para flanquear la base, mientras que el otro irá por el sendero rocoso. Nos reuniremos cerca de la entrada principal para el asalto. El grupo estuvo de acuerdo, aunque había cierta reticencia a dividirse después de todo lo que habían pasado. Jorge se ofreció para liderar el grupo que tomaría el sendero rocoso, mientras Hugo y Jaime lideraban el otro grupo por el bosque. Jorge llevó consigo a dos de los sobrevivientes más nuevos, Esteban y Ricardo, mientras los demás siguieron a Hugo. El bosque era denso y oscuro, pero el sendero rocoso ofrecía una mejor visión del entorno. Mientras avanzaban, Esteban comenzó a notar algo extraño en Jorge. Había pequeñas inconsistencias en su comportamiento y la forma en que hablaba, como si estuviera imitando a alguien más. Ricardo también lo notó, pero ambos decidieron mantener la calma hasta estar seguros. El sendero rocoso era engañosamente tranquilo. Jorge caminaba por el terreno con aparente facilidad, su paso firme y confiado. Esteban y Ricardo, en cambio, avanzaban con cautela, tratando de mantener el equilibrio sobre las piedras sueltas y las caídas abruptas. La brisa del atardecer movía las hojas y el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo con tonos oscuros. Todo parecía tranquilo, hasta que Jorge se transformó, su cuerpo cambiando y deformándose mientras su verdadera forma alienígena emergía. Sus ojos brillaban con una intensidad siniestra y sus garras afiladas relucían bajo la luz menguante. Sin previo aviso, atacó a Esteban por la espalda con una gran piedra. El golpe fue brutal, impactando a Esteban en la cabeza y derribándolo al suelo. La sangre brotó de la herida, manchando las rocas y el sendero. Ricardo, al escuchar el sonido y ver a su compañero caer, intentó intervenir, lanzándose hacia el alienígena con el cuchillo que llevaba. Pero el alienígena se giró con una velocidad inhumana, esquivando el ataque de Ricardo y golpeándolo en el estómago, dejándolo sin aliento. Esteban, aún aturdido por el golpe, trató de levantarse y correr, pero el alienígena era rápido y despiadado. Con un movimiento ágil, el alienígena lo alcanzó y lo arrojó contra una roca cercana. Esteban cayó al suelo, el dolor recorriendo todo su cuerpo, incapaz de levantarse. Ricardo, todavía recuperándose del golpe anterior, intentó una vez más atacar al alienígena, pero esta vez el alienígena no mostró piedad. Con un rápido movimiento, introdujo sus garras en el pecho, cortando toda resistencia de Ricardo. Con Esteban y Ricardo muertos, Jorge tomó nuevamente su forma humana, su expresión fría y sin emociones, como si el asesinato de sus compañeros no tuviera importancia para él. Satisfecho con su trabajo, Jorge continuó su camino, dejando los cuerpos de Esteban y Ricardo entre las rocas, como un sombrío recordatorio de la brutalidad y el peligro que se escondía en cada esquina del sendero rocoso. Jorge no era Jorge. Era un alienígena que había tomado su forma para infiltrarse en el grupo. Había estado observando y esperando el momento adecuado para atacar y detener su misión. Con Esteban y Ricardo muertos, Jorge se dirigió solo para reunirse con el otro grupo, su comportamiento ahora completamente frío y calculador. Mientras tanto,
El grupo liderado por Hugo y Jaime avanzaba por el bosque, conscientes de que la base alienígena estaba cerca. Los zombies deambulaban por el área, pero Hugo había desarrollado un método para evitar la detección, utilizando un aerosol químico que enmascaraba su olor. Jaime, con su experiencia militar, mantenía al grupo en formación y listo para cualquier amenaza. Cuando finalmente llegaron a la base alienígena, el ambiente era tenso y cargado de peligro. La base estaba bien protegida, con zombies y alienígenas patrullando el perímetro. Hugo sabía que debían moverse con rapidez y precisión para evitar ser detectados antes del asalto. El grupo se reunió cerca de la entrada principal, donde Jorge apareció solo, afirmando que Esteban y Ricardo habían caído en una trampa de zombies. Hugo y Jaime aceptaron su explicación, pero Ana y Alicia notaron algo extraño en su comportamiento. Había una frialdad en sus ojos y una falta de emoción que no era característica de Jorge. El asalto a la base alienígena comenzó con fuerza. El grupo se enfrentó a zombies y alienígenas, utilizando armas de fuego, cuchillos y estrategias cuidadosamente planificadas. Fue una batalla feroz, con explosiones y disparos resonando por todo el complejo. Abraham, el médico, luchaba para mantener a los heridos a salvo, mientras Alicia usaba su ingenio para crear distracciones y emboscadas. Jaime y Alicia abren camino para que Hugo pueda llegar a la base, Martín, Ana y Abraham por el flanco derecho, y Jorge, Paula y Pepo por el flanco izquierdo. Durante el asalto, Hugo logró entrar en el laboratorio central de la base, donde descubrió la fuente del virus. Era una máquina compleja que los alienígenas utilizaban para crear y propagar el virus. Hugo sabía que debía destruirla a toda costa para evitar que la amenaza se extendiera aún más. Hugo comenzando a destruir la máquina, mientras la batalla se intensifica afuera. El grupo sufre pérdidas significativas y hace sacrificios para seguir adelante. La revelación de que Jorge era un alienígena infiltrado agrega una nueva capa de traición e incertidumbre, dejando al grupo con la difícil tarea de descubrir cómo protegerse de un enemigo que puede tomar cualquier forma. La lucha por la supervivencia se vuelve cada vez más brutal y el futuro de la humanidad está en juego. Cenizas del futuro, destrucción en cada paso. El mundo está perdido, no queda ningún rastro.